Comenzamos y sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos una vez más, como lo hemos estado haciendo los miércoles en esta serie de estudios bíblicos. Así es que gracias por acompañarnos. Esperamos que se encuentren cada uno de ustedes con la bendición del Señor. Así es que oramos ya para dar inicio a nuestro estudio en esta noche. Gracias, Padre, te damos por el cuidado que tienes de nosotros, porque nos permites conocerte, Señor, confiar en ti, ver tu grandeza, experimentar tu amor, tu paciencia, tu guía cada día. Y bendícenos a través del estudio de esta enseñanza bíblica y que tu Espíritu nos guíe, Señor, ilumine nuestra mente, nuestro corazón para confiar cada vez más en ti y aplicar tu palabra, Señor. Perdona, por favor, también toda ofensa y ayúdanos en esta noche y que tu nombre sea exaltado y permítenos, Señor, pues continuar con esta buena batalla de la fe, pues en Cristo tú nos has dado la victoria y en su nombre te lo pedimos con acciones de gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos estado estudiando estos miércoles la serie de nuestra victoria en Cristo, nuestra fe victoriosa, y hemos visto algunos personajes, así es que hoy nos corresponde ver a Noé. Noé, la fe que trabaja. Noé, la fe que trabaja. Así es que la fe bíblica es una fe que se tiene que demostrar, Y cuando vamos viendo todo este capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta que en cada ejemplo de los hombres y mujeres de Dios se subraya un acto realizado por fe. Y siempre está con esta expresión, por la fe, por la fe, por la fe. Entonces, la fe viva, la fe que nos da Dios, es una fe que se comienza a demostrar. Así es que en la vida cristiana, todo cuanto hagamos lo debemos de hacer por fe y con una actitud de confianza en Dios, Eso es la fe. Ahora, la fe verdadera lleva siempre a la obediencia. Y nuestras decisiones diarias deben manifestar que confiamos en Dios. Le pregunto, ¿las decisiones que usted hace están mostrando que confía en Dios, que Él es poderoso, que Él es un Dios de amor, que Él es un Dios sabio? ¿Está usted confiando en Dios cada decisión que hace? Bueno, hoy en la vida de Noé vamos a ver que él es un ejemplo y se resalta en la vida de Noé la acción, la fe en acción, es decir, la fe trabajando para Dios. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 7, y dice aquí: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, es algo interesante cómo el escritor de esta carta, en unos cuantos versículos, o a veces en uno o en dos, o a veces un poquito más, pero hace un resumen que caracteriza lo que destacó de la fe de cada uno de estos creyentes. Así es que vemos ahora que Dios, en los versículos del 4 al 7, Dios nos muestra nuestras prioridades. Qué interesante es esto, que Dios nos muestra nuestras prioridades en nuestra vida. Y vamos a repasar Hebreos 11:4 con el primer personaje bíblico, Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, ¿cuáles son las prioridades de la vida? Vamos viendo aquí, número 1, ¿qué destacó en la vida de Abel, en la vida de fe de Abel? Su adoración. Él ofreció, y lo que él ofreció fue su mejor cordero. Y cuando él ofrece el mejor cordero, él está realmente demostrando una adoración auténtica y sincera a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí comienza todo con la adoración. La adoración hemos dicho que es reconocer a Dios o reconocer el valor supremo de Dios. La adoración es también reconocer la dignidad del Señor y que Él merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Ahora, cuando uno adora a Dios, le reconoce como el Creador y como el Rey de Reyes y el Soberano, la respuesta de la adoración es una entrega al Señor. Entonces, la adoración es ese reconocimiento del valor supremo de Dios, pero también se ve en una entrega. Nos ofrecemos como un sacrificio vivo
santo y agradable a Dios. Luego vemos en el versículo número 5 la siguiente prioridad. En Enoc, por la fe, Enoc fue traspuesto, o sea, fue llevado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La segunda prioridad es que quien adora a Cristo va a caminar con Cristo. Por eso dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy hay mucha gente que piensa que son adoradores porque se saben ciertos himnos, ciertas alabanzas, o tienen ciertas poses religiosas. No, nada de eso, ¿verdad? Realmente la auténtica adoración lleva a un caminar con Cristo. Quien adora a Cristo, el resultado obvio es camina con Cristo. Y esta fue la característica que se destacó, la característica de fe que se destacó en Enoc, que él tuvo testimonio de haber agradado a Dios porque Enoc caminó con Dios. Y recordemos lo que vimos la semana pasada, que Enoc en un momento dado, él estuvo durante 300 años caminando fielmente con Dios, hasta que en un momento dado Dios lo llevó. Y vimos ahí una imagen del arrebatamiento de la iglesia. Estamos esperando a Cristo Jesús igualmente. Bien, y en Noé encontramos aquí la siguiente prioridad, entonces adorar a Cristo, caminar con Cristo, y lo cual da como resultado trabajar por Cristo, ¿verdad? Trabajar por Cristo, que fue lo que le sucedió a Noé. Él fue llamado a construir el arca, en donde su familia se iba también a salvar. Así es que qué interesantes son estas prioridades, mis hermanos, pero a veces nosotros las ponemos al revés o simplemente no les hacemos caso, pero si queremos que la vida de fe funcione y sea una fe victoriosa como lo promete la Escritura, tengo que adorar a Cristo, caminar con Cristo y trabajar por Cristo. Ese es el orden. Entonces, haríamos bien en meditar, en reflexionar un buen rato para ver qué ajustes tenemos que hacer en nuestra vida. Bueno, ahora vamos a ver a continuación 3 acciones esenciales de una vida de fe, 3 acciones esenciales de una vida de fe que tuvo Noé. Y vamos a ver al Antiguo Testamento y vamos a tener una lectura un poquito extensa, pero bien vale la pena recordar una vez más este capítulo 6 de Génesis, en donde se nos relata la vida de Noé y lo que sucedió durante su época, algo muy interesante, y tenemos mucho que aprender de Noé y de la sociedad que en aquel entonces existía. Noé capítulo 6 versos del 1 en adelante, síganme por favor ahí. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, o sea los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca,
y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Versículos 17 y 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Y ahora el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Bueno, tres acciones esenciales de una vida de fe, y vamos a aprender aquí estas tres acciones de la vida de Noé. Entonces, en primer lugar, Noé creyó que lo que Dios le dijo del futuro. Sí, número uno, Noé creyó lo que Dios le dijo del futuro. ¿Y qué fue lo que le dijo del futuro? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Que debido a la maldad del hombre, a que la tierra se había corrompido, a que el hombre solamente estaba pensando en el mal, y que toda la tierra estaba ya contaminada, obviamente por el pecado, Dios le dijo, voy a destruir todo esto, le voy a poner fin, y esto es lo que vas a hacer, vas a construir un arca. Entonces, en primer lugar, Noé creyó lo que Dios le dijo del futuro. Esto es lo que va a suceder. Ahora, nosotros tenemos en muchos pasajes de la Biblia lo que va a suceder también en el futuro. Ya Dios lo reveló, lo tenemos nosotros. El asunto es que en muchos creyentes eso se ha vuelto solamente como algo curioso, algo para entretenerse, pero muchas de las personas que se dicen cristianas no creen lo que Dios ha estipulado, que ya está sucediendo y que lo profetizó, y las cosas tan tremendas que próximamente han de venir. El asunto es, ¿le creo a Dios? ¿Creo lo que Él ha dicho en su palabra? Número dos, debido a lo que Dios le dijo que iba a suceder en el futuro, Noé ajustó su vida a lo que le dijo Dios. Entonces, Noé hizo algo, tuvo que hacer algunos reajustes personales y también familiares, ¿verdad? Debido a lo que él había creído que Dios le dijo, esto es lo que va a suceder. Así es que hizo Noé ajustes, reordenó su vida, reordenó sus prioridades. Y en tercer lugar, Noé entonces construyó el arca con fidelidad. Le llevó aproximadamente 120 años, ¿verdad? Y como dice aquí en el verso 22, y lo hizo Noé así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así es que vaya que fue fiel Noé y construyó el arca, se puso a trabajar, manos a la obra. Entonces, estas tres acciones son vitales también para nosotros, porque estamos ya viviendo muchas cosas semejantes a la época de Noé. Y si bien Enoc es un cuadro o figura de la iglesia, la cual fue arrebatada, Noé es un cuadro del pueblo de Israel. Y a Israel le va a tocar atravesar la tribulación, y a todo el mundo que haya rechazado a Cristo durante 7 años tendrán que enfrentar este juicio. De manera semejante, Noé predicó, trabajó, ¿verdad? Y él y su familia fueron salvos de ese juicio. Entonces, Israel durante la tribulación tendrá que atravesar muchas cosas. Un remanente de los judíos se van a salvar. Pero ya antes la iglesia habrá sido arrebatada. Como Enoc, agradamos al Señor, caminamos con Dios, y cuando menos lo pensemos, mis hermanos, Cristo ya viene por nosotros. Bueno, vamos entonces a entrar brevemente en estos tres aspectos antes de las acciones, hubo tres resultados. La fe obviamente trae resultados, a veces no inmediatamente, pero aquí le llevó a Enoc 120 años, ¿verdad? Entonces, él tuvo que ser paciente, él tuvo que confiar en Dios, y él tuvo que ser perseverante. No se impacientó, no se desesperó, no dejó las cosas botadas a medias, como muchas veces nosotros solemos hacer, lamentablemente. Entonces, hay que corregir, mis hermanos, esas situaciones. Así es que, ¿qué resultados hubo o qué bendiciones hubo? Bueno, como resultado de la fe de Noé, bueno, su familia se salvó, en primer lugar. Génesis 7:7 dice aquí, y por causa de las aguas, o sea, del diluvio, el cual duró 40 días y 40 noches, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos, y todos los animales que Dios le había encargado, etc. Bueno, entonces, en primer lugar, la familia de Noé se salvó. Tenemos que preguntarnos, ¿usted es salvo ya verdaderamente?
si hoy usted muere, ¿a dónde cree que iría? ¿Al infierno o a la presencia de Dios, al cielo, para tener la vida eterna? ¿Qué respondería usted sinceramente? Bueno, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios quiere que seamos salvos, pero el asunto es, si soy salvo gracias a la sangre de Cristo y a su obra perfecta, ahora mi familia, ¿son ellos salvos? Y si ciertamente nosotros no salvamos a nadie en ese aspecto, sí tenemos que compartirles el Evangelio, y quien salva es Dios a través de su Espíritu Santo, mediante la obra de Cristo Jesús. Así es que, número uno, la familia de Noé se salvó. Otro resultado, se demostró que los incrédulos, que los malvados estaban equivocados. Imagínese usted entonces, en aquella época, pues dice la Escritura que no había llovido, sino que una capa de vapor cubría la tierra, la cual regaba en ese sentido la tierra, la hierba, los árboles, etcétera. Entonces, toda la tierra se había corrompido. Estaban pensando solamente el mal, o sea, ya era una depravación increíble, una decadencia moral, espiritual, tanto así que dice el Señor, mi espíritu no va a estar contendiendo para el hombre para siempre. Es decir, que ya desde esa época el Espíritu Santo de Dios estaba redarguyendo, convenciendo a la gente de su pecado para que se convirtieran, para que dejaran sus maldades y su estilo de vida que ofendía a Dios. Entonces, por eso Dios estableció y dijo, voy a darles un límite, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios, Dios 120 años, pero los incrédulos, los impíos, todos, sin duda alguna, llegaron a hacerle burla a Noé. Noé, pues ¿cómo que va a caer agua del cielo? ¿Cómo que todo esto se va a inundar? ¿Y qué es esto que estás tú construyendo? ¿De qué se trata? Entonces, risas, burlas, incredulidad, pero también nos dice en el Evangelio de Mateo que en la época de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, o sea, en festividades, en vida social, ocupados en todo, ¿verdad? Menos pensando en Dios. Así era la situación. El resultado, estaban equivocados. Y hoy mucha gente incrédula que dudan, que dicen, no, yo no creo en Dios, o Dios no es para mí, ¿verdad? O Dios es solamente para la gente mayor, etcétera. Se burlan y mejor se ocupan en otras cosas. Bueno, y en tercer lugar, otro resultado es que Dios consideró justo a Noé, pero lo consideró justo, ¿verdad? O sea, salvo a causa de su fe en Dios, no a causa de su trabajo. Esto debe de quedar claro. Si bien la fe produce trabajo, obras buenas, las obras buenas no nos salvan, son ellas evidencias, son fruto de una fe viva, de una fe auténtica, de una fe que Dios nos ha dado. Entonces, ahora sí, en primer lugar, Noé creyó, y lo que Noé creyó fue lo que Dios le dijo, él creyó la palabra de Dios y la obedeció. Ahora, Dios dio palabras de advertencia. Busque por favor en el Salmo 19:11. El Salmo 19:11. Dios da palabras de ánimo, Dios da instrucciones, Dios da palabras de sabiduría, pero también Dios da palabras de advertencia. Y el Salmo 19:11, dice aquí la Escritura, tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, con los mandamientos del Señor. En guardarlos hay grande galardón, grande recompensa, como también hemos visto en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, pero quien se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador o recompensador de los que le creen. Entonces aquí dice, tu siervo es amonestado con tus mandamientos, con tu palabra. Noé fue amonestado, o sea, fue advertido, y Dios le dijo, esto va a suceder, Noé. Así es que Noé no echó en saco roto las palabras de Dios, él las tomó muy en cuenta. Ahora, qué bendición cuando escuchamos las palabras del Señor, bien sea a través de la lectura bíblica que usted tiene diariamente ahí en su casa o en X lugar. Qué bendición cuando usted esté escuchando la palabra de Dios a través de un estudio bíblico, en un grupo, en una casa, o está con alguien en un restaurante y está estudiando la Biblia, o va al templo, a la iglesia y escucha el mensaje, o en la escuela dominical, etcétera, pero usted está escuchando y recibiendo con fe y con mansedumbre la palabra de Dios. Qué bendición cuando la escucha y la aplica, ¿verdad? Y la obedece. Hay gran bendición. Pero qué triste cuando uno
puede estar yendo inclusive a la iglesia y escucha sermones y estudios bíblicos y aquí y allá, pero no hace nada. Entonces dice Santiago que estamos perdiendo el tiempo y nos estamos engañando. Bueno, gracias a Dios Noé fue fiel, creyó y entonces aceptó esa amonestación y hubo bendición. Dios nos hace advertencias porque nos ama. Dios nos hace advertencias porque nos ama. Y sus advertencias pueden provenir de diversas fuentes. A veces tus papás, tus hermanos, un cristiano, un hermano en la fe, un misionero, un evangelista, un discipulador, un pastor, etcétera, ¿verdad? Pero Dios nos hace advertencias porque nos ama y las advertencias de fe nos llaman a actuar, a obedecer. Ok, en segundo lugar, vemos nosotros la otra característica de Noé. No solamente él le creyó a Dios, sino que Noé reajustó su vida, podríamos decirlo así, reajustó su mundo. Él reordenó sus prioridades para cumplir los propósitos de Dios. ¿Sabe? Nosotros tenemos un llamado del Señor. Dios tiene propósitos para cada persona. Ahora, ¿y de qué va a depender de que se cumplan? Bueno, si en primer lugar venimos a Él en fe y en arrepentimiento, y luego si estamos nosotros dispuestos a hacer algunos cambios. Noé tuvo que hacer cambios radicales para hacer lo que Dios lo estaba llamando, para estar de acuerdo a la voluntad del Señor y para cumplir sus propósitos. Entonces, Noé, cuando uno tiene fe, uno tiene que hacer ajustes, queridos hermanos. No hay de otra. Hay gente que le gusta escuchar a veces mensajes, bonitas predicaciones, bonitos estudios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ajustes estás haciendo en tu vida? ¿Qué ajustes, qué cambios estás realizando a fin de llevar a cabo los propósitos de Dios? Si no haces cambios, si no haces ajustes, los propósitos de Dios no se van a cumplir en tu vida y tú no vas a hacer la voluntad del Señor. Entonces, hacer ajustes implica renunciar a algo, ¿verdad? Busca por favor en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23, Jesús está haciendo ese llamado para que le sigamos, para que seamos sus discípulos. Jesús no quiere gente religiosa de domingo, o gente religiosa que se acuerde de Él cuando quiere, ¿verdad? O cuando solamente tiene alguna necesidad. No, Jesús ha llamado seguidores, no fans, no espectadores, ¿verdad? No admiradores. Jesús ha llamado seguidores, discípulos suyos. Y Lucas 9:23 decía Jesús a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí está. ¿Quieres seguir a Jesús? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y síguele. O sea, hay que renunciar, ¿verdad? A nuestro yo, hay que renunciar a nuestra voluntad carnal para decirle sí a la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué ajustes estás haciendo en tu vida? O déjame hacerte otra pregunta. ¿Qué impide que hagas esos ajustes en tu vida? ¿Por qué te detienes? Cuando ya sabes que Dios te ha dicho que tienes que hacer cambios, que tienes que hacer algunos ajustes, que tienes ya que establecer estas prioridades, pero tú aún todavía no lo has hecho. ¿Qué impide? ¿Qué te está deteniendo? No puedes seguir así todo el tiempo. Cuando menos lo pensamos, Cristo puede venir. Cuando menos lo pensamos, Dios nos puede llamar a su presencia. Entonces tenemos que estar preparados. Y en tercer lugar, Noé construyó junto con Dios el arca. Noé estuvo en la causa de Dios, construyó el arca, ¿verdad? Ahora, Dios nos llama a trabajar en su reino igualmente. Y Dios nos asigna una obra a cada creyente. Mientras Cristo viene, tenemos una obra que hacer cada cristiano. Busque por favor en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos del 34 al 36. Marcos, capítulo 13, versos del 34 al 36, y en este contexto está hablando Jesús acerca de la segunda venida, ¿verdad? De cuando Él regrese, y Él dice entonces en Marcos 13, 34, que, verso 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, es el tiempo de la venida de Cristo a este mundo. Es como el hombre que yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra.
y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. ¿Qué le parece? Entonces, ¿Cristo viene? Sí, con toda seguridad. ¿Cuándo viene? No sabemos. Muy pronto, sí. Pero Él nos dijo, estén velando, estén orando y estén ocupados, estén ocupados. No solamente se trata de ir y calentar una banca o una silla al templo. Vamos el domingo, el día del Señor, a adorarle, a capacitarnos con la palabra, a edificarnos los unos a los otros y también, por decirlo así, a recargar la pila, ¿verdad? A capacitarnos para que al salir vayamos y prediquemos el Evangelio, extendamos el reino de Dios. Así es que Noé, por esa fe, construyó, se puso a trabajar, manos a la obra. Ahora, ¿qué requirió eso? Bueno, pues requirió obviamente de parte de Noé fe. Porque si en esos tiempos serán semejantes a los tiempos cuando venga el Señor, ¿verdad? Entonces, y es algo que ya nos estamos enfrentando el pueblo de Dios, los cristianos, mis hermanos. Estamos ya en una caída libre del pecado en todos los aspectos, ¿verdad? Tentaciones, maldad, violencia, corrupción, engaño, mentira. Satanás obviamente está haciendo las suyas, el mundo también. Pero ¿qué de nosotros los cristianos? ¿Verdad? Estamos por eso peleando la buena batalla de la fe. Mateo 24, versos 37, dice aquí el Señor Jesucristo, Mateo 24, 37 al 39, pero, más como en los días de Noé, qué interesante, ¿verdad? Pone como comparación la época de Noé a la época en la cual Él va a venir. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, o sea, de Cristo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Bueno, ¿qué advertencias? Otra vez, el Señor nos dice, prepárense, vengo yo. Es decir, todo este caos mundial, incertidumbre y angustia y tiempos difíciles que estamos viviendo, se van a intensificar, pero obviamente un día terminarán. Se van a intensificar y antes tiene que venir Cristo en el arrebatamiento por su iglesia, por su pueblo y todo el mundo. Y luego comienzan 7 años de tribulación, los peores años que la humanidad vivirá, 7 años del juicio del Señor, y Cristo regresará al final de los 7 años por todos aquellos que durante la época de la tribulación creyeron en Cristo. Muchos de ellos pagarán con su vida, serán perseguidos, porque el anticristo querrá la adoración solamente para él. Y él perseguirá a los judíos y perseguirá a los gentiles que se conviertan a Cristo. Y les impondrá el falso profeta la marca del 666. Entonces, mis hermanos, tiempos similares, ¿verdad? Pero lo que nos dice Jesús aquí es, tenemos que prepararnos, ¿verdad? Prepararnos. Ahora, ¿por qué? Dice Hebreos, regresamos a Hebreos 11. Cuando Noé escuchó estas palabras, esta advertencia de Dios, dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ahora, esas cosas ahora que hoy, ¿verdad? Aplicándolo, cosas que aparentemente aún todavía no se ven en plenitud, están en Apocalipsis. Lea todo el libro de Apocalipsis, sus 22 capítulos. No es para causar temor. Apocalipsis fue escrito para darle la certeza a los cristianos que la victoria de Dios al fin se dará de una u otra forma, se va a dar, ¿verdad? Y ahí está escrito cómo, etcétera, y todo lo que viene, y vienen cosas también tremendas, obviamente. Pero dice aquí acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Con temor. Ahora, hay un respeto a Dios. La gente hoy le ha perdido el temor al Señor. La gente hoy no cree en el pecado, no habla de pecado. La gente hoy vive en base a sus instintos más bajos, en base a su pensamiento vano y carnal. La gente no tiene respeto de Dios, no tiene temor de Dios, pero aquí nos dice que Noé con temor preparó el arca. Ahora, no significa
un miedo, ¿verdad? Un miedo enfermizo, pero sí un respeto, y también hay que tener ese asombro ante Dios, su asombrosa y terrible majestad, el temor de Dios. Preparó el arca con temor en que su casa se salvase. Se da cuenta, Noé no solamente pensó en él, Noé también pensó en los suyos. ¿Le está usted dando testimonio a la gente cercana? No solamente a su familia, no solamente a sus familiares. ¿Les está usted compartiendo de Cristo, compañeros del trabajo, de escuela, vecinos, etcétera? Noé estaba trabajando, estaba preparando el arca, pero también Noé durante esos 120 años estuvo predicando la palabra de Dios. Nos dice esto en segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, en los versículos 4 y 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5 dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿A qué ángeles se refiere? Bueno, a los ángeles que vimos, a quienes se les llama los hijos de Dios en Génesis 6. Esos llamados hijos de Dios eran los ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres, y de ahí nacieron los nefilim o los gigantes. Ahora dice la Escritura que, como en la época de Noé, habrá gigantes, así es que durante la tribulación habrá gigantes. Este es otro tema, pero habrá de una u otra manera, bien de parte de Satanás o también bien de parte de esa combinación diabólica de la tecnología y el transhumanismo, que quiere, según eso, mejorar a la humanidad en su aspecto físico para hacernos inmortales. Bueno, en fin, habrá gigantes también en esa época. Así es que estamos, versículo, y por eso hubo un juicio sobre esos ángeles pervertidos. Versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, o sea, predicador de la justicia de Dios, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, imagínese usted miles o millones de personas que escucharon la predicación y solamente 8 se salvaron. 8 se salvaron solamente. No nos desanimemos cuando no veamos frutos rápidamente. Sigamos predicando fielmente. El resto lo hará el Señor. A nosotros nos corresponde compartir el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo Jesús, también el juicio venidero, ¿verdad? Pero Noé construía y testificaba, construía y predicaba. Ahora, el arca era una imagen profética de la salvación en Cristo, el arca de la salvación. No hay otro camino, solamente Cristo Jesús. Y había una puerta solamente para entrar al arca. Y Cristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare hallará pastos y será salvo. Cristo es el único camino al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Viene un juicio venidero? Sí, tenemos que también decirlo, viene un juicio venidero, la gran tribulación, todo se está preparando, todo se está preparando. Entonces, para concluir, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Pues las 3 acciones que hizo Noé. Número 1, le creyó a Dios en cuanto a lo que dijo del futuro. Es decir, le creyó su palabra. La fe nos lleva a creer lo que Dios dice. 2, Noé ajustó su vida a lo que le dijo Dios. Noé tuvo que hacer reajustes, establecer prioridades. Esa es la fe verdadera. Y en tercer lugar, la fe como la de Noé le llevó a trabajar, a servir, a predicar el arca de la salvación, y lo hizo con fidelidad. Mis hermanos, que usted y yo podamos imitar en este aspecto también a Noé, la fe que trabaja. Así es que oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra. Nos permite, Señor, conocer la vida de estos hombres de fe. Retos, Señor, inmensos a los que se enfrentaron, situaciones adversas, el pecado, la maldad, la violencia, al mismo enemigo, pero Señor, tú le diste victoria y gracias por ello. Gracias porque nos has llamado también para predicar, Señor, a Cristo Jesús, el único Salvador. Usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria, que siempre creamos tu palabra, que estemos haciendo, Señor, los ajustes y estableciendo
tus prioridades, adorarte, caminar contigo y servirte, predicar tu palabra. Y que, Señor, pues podamos fielmente llevar a cabo la obra que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Padre Santo, que tu Espíritu avive nuestras vidas. Ponemos la vida de nuestra familia, de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, compañeros, vecinos, amistades que tú has puesto a nuestro alrededor. Danos la audacia, el valor, el celo, la sabiduría, Señor, para predicarles de Cristo, y que tu Espíritu Santo actúe en sus corazones. Gracias, Jesús, porque tú vienes pronto y esperamos tu venida, Señor, con gozo, con un anhelo ardiente y ferviente. Ven pronto, Señor Jesús. Padre Santo, todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el domingo en el renuevo a las 12 del día. Hasta luego.